El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Buenos días. Hoy vamos a estar hablando de cuatro cosas muy importantes en nuestra vida. Conocemos los dos mandamientos más importantes. Amarás a tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que muchos de nosotros los conocemos muy bien, pero nosotros conocemos los dos grandes pecados en nuestra vida. Quédate con nosotros para saber cuáles son y saber acerca del amor de Dios. Bienvenidos, es un gusto para nosotros tenerlos acá. Hoy tenemos a nuestro hermano Rafael. ¿Cómo está, hermano? Feliz, feliz. Es una oportunidad que Dios nos da para poder compartir lo que Dios nos ha enseñado esta semana. Sí, y esta semana vamos a estar hablando acerca de los dos pecados y los dos mandamientos importantes. Dios nos muestra que los mandamientos está: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero también tenemos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para usted, ¿qué es amar a tu prójimo? La palabra amar en la Biblia, más que un concepto, está la acción. Sí. Si nosotros decimos yo amo a mi vecino, pero si veo a mi vecino que está enfermo y no le auxilio en alguna cosa que yo le pueda ayudar, eso no es amor. Yo creo que el amor es acción. La misma Biblia en San Juan 3:16 nos muestra qué es amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después que dice que Dios amó, dice dio. O sea que el amor es una acción más que un concepto en la Biblia. En la Biblia se trata más de ejemplificarlo que de conceptualizarlo, que decir esto es, Sí. no, sino Más acción. acción, menos palabras. Menos palabras. Y también vemos que Dios nos dice que debemos amarlo a Él. Y muchas veces nosotros tenemos que amar, siempre tenemos que amar en primer lugar a Dios y luego al prójimo, perdón. Porque si no hay un balance, si no amamos a Dios en primer lugar, no va a haber el balance de amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Y tenemos que amarnos en un balance recto, porque si nosotros nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar al prójimo. Igualmente, en reversa, si amamos más al prójimo, no nos vamos a estar amando a nosotros mismos. Pero vemos los dos grandes, mayores pecados en nuestra vida. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el error de pecadores que cometemos nosotros? En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Dios siempre mandaba a sus profetas, mandaba a sus siervos a decirle al pueblo: traten al huérfano bien, traten a la viuda bien. ¿Por qué? Porque eran los dos grupos que eran más fáciles de abusar, Más indefensos. más indefensos, más vulnerables. Y entonces ahí vamos, ¿no? Le meto la mano acá y aunque se vaya a la corte a hacer justicia, no le van a escuchar, porque mira, pero a mí me van a escuchar, van a decir que yo tengo la razón. Entonces ahí vemos que ese es uno de los mayores pecados que el pueblo de Israel tenía, y por eso Dios casi en todos los libros del Antiguo Testamento, aún del Nuevo, se habla de eso, del huérfano, de la viuda, del huérfano y la viuda. Ese es uno de los, digamos, de los dos mayores pecados que ataca, o es la inversa del segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. También vemos que el otro pecado es la idolatría. En el tiempo pasado vemos que había dioses, pero en este tiempo, en el presente, a veces hay idolatría de otros dioses, pero mayormente tenemos la idolatría al teléfono, a la casa, tal vez a nuestros carros, pero aún así nosotros tal vez no las vemos
Y como nos dice, puede ser mental y no como hacer reverencias, tener alabanzas como se hacía al tiempo de antes, sino que estar enfocado en algo y no ver en primer lugar a Dios. Aún todavía existen algunas religiones, ¿no?, que Sí. adoran. Tengo un amigo que es de la India, a veces me encarga él cuando se va de viaje que vaya a su casa a regarle las plantas, a recogerle el correo, y él tiene ahí su altar donde tiene sus Sí. imágenes. Entonces seguimos viendo que hay gente que sí cree en una imagen, en una estatua, pero el enemigo es astuto y no solo se queda ahí en esa idolatría, sino que se va a las idolatrías que son mentales. Sí. Como tú decías, el amor al trabajo. El trabajo no es malo, pero se puede convertir en algo que me absorbe la vida, que me absorbe mis energías, y entonces yo estoy adorando a algo. Y ahí vemos que no simplemente dejamos de ver a Dios, sino que también dejamos de ver a nuestra familia. Ujú. Porque amar a Dios también incluye amar a nuestro prójimo. Entonces siempre van de la mano esos dos mandamientos, esos dos pecados, de que tenemos que amar a Dios y que tenemos que amar al prójimo. Y si tú ves, tú mencionaste algo importante, tocaste la familia. O sea que cuando nosotros caemos en una idolatría, no solo somos afectados nosotros, sino que La familia también. afectamos todo A lo que nos nuestro rodea. alrededor. Si yo me enfoco en mí, en mi ego, mi familia va a ser afectada también. En mi trabajo va a haber afectados, porque solo me voy a enfocar en mí. El compañero de trabajo lo hago a un lado y él se va a fijar en mí y al final yo también me afecto, porque el patrón va a ver que no trabajo en grupo, sino que me gusta ser independiente siempre, cuando Sí. mi trabajo puede ser que sea un trabajo de grupo. Entonces al final hasta me pueden despedir, porque el enfocarme en mí El es un ego, problema. el ego a veces nos mata a nosotros. Ujú. Inclusive, como padres, como los padres, nosotros como hijos a veces seguimos lo que el padre hace, lo que la madre hace. Entonces, creo que también como hijos tenemos que ver el lado positivo de decir, no voy a ser como mi papá, voy a ser aún más mejor como mi mamá, no voy a seguir lo que ella, su camino, sino que voy a tomar algo distinto. Entonces depende de los dos grupos de tomar la elección, la mejor elección de amar al prójimo, amar a Dios en primer lugar. La lección nos está hablando de dos cosas que siempre han existido y existirán mientras estemos en este mundo, que es la injusticia. La injusticia la vemos en todas las áreas. Comentábamos fuera de cámara y se hizo la pregunta, ¿dónde no hay injusticia? Injusticia. Donde no hay humanos. Así que la injusticia la podemos ver en todas las esferas, en la política, en las iglesias, en la familia, en los trabajos y en las escuelas. En nuestra vida cotidiana. En cada lugar que nosotros vayamos siempre va a haber injusticia porque nosotros estamos llenos del pecado. Y a veces inclusive nosotros como cristianos, porque nosotros siendo cristianos no nos vamos a salvar. Y aún así siempre hacemos la injusticia con otra persona y nosotros tal vez no nos damos cuenta. En la escuela, ¿cómo se podría ver una injusticia? Tú que asistes a la escuela. Muchas veces se ve la injusticia de el que es ruidoso, el que es molesto, el que le habla mal a los demás y el inteligente. A veces se le explica mejor al inteligente, se le dice, oye, tienes que hacer esto. O tal vez se le da, le dice opciones que puede tomar para poder entender, para poder hacer bien el trabajo. Y a la otra persona la dejan sola, él no puede, él ni siquiera va a hacer el trabajo, se va a salir con las suyas. ¿Para qué le explico si voy a perder mi tiempo? Y hablando de eso, si en alguna ocasión el ruidoso dice la verdad, es más difícil que le crean, ¿verdad? Sí, Es más fácil que le crean al otro, aunque tal vez pueda estar mintiendo, porque ahí vemos cómo somos los seres humanos. Ahora, en los trabajos, se puede ver la injusticia también. claro. Si yo soy muy cercano a mi jefe porque opino como él opina, porque le aplaudo lo que él hace, si alguna vez cometo un error, tal vez me perdone. Pero aquel que aunque trabaje bien, pero no le aplaude a él siempre, es más fácil que lo puedan despedir.
Puede pasar de que tal vez el que opina de diferente manera esté dando unas buenas opciones del trabajo, una buena opción, pero el jefe no lo ve y quiere que se haga como él manda. Mm. Digamos, nosotros tal vez le damos el apoyo al jefe y no le damos al otro y tal vez acabe mal e incluso le pueda echar del trabajo porque tal vez no quiso hacer lo que el jefe quería. En la iglesia, ¿cómo podemos ver una injusticia en la iglesia? En la iglesia. En el área de los niños, en el área de los jóvenes, ¿se ven o no se Sí, ven? muchas veces se ve de que tal vez, digamos, una persona dice, podemos tomar esta persona en cuenta para trabajar en esto y podemos decir no, porque esta persona hace esto y hace aquello. Y, o sea, siempre va a haber una injusticia en la iglesia, aunque nosotros no querramos, siempre la habrá y en cualquier lugar. A veces lo podemos ver en la junta cuando estamos haciendo nombramiento. Este tal vez sí, este tal vez no. O con los niños o la participación de un joven. Sí. Un ejemplo, no, este niño sí porque es el hijo del Del líder. O- Este niño no, porque sus padres sí. a veces ni se ven acá. Tal vez muchas veces, yo he visto muchas veces que hay niños en su tiempo normal que son muy hiperactivos, Ujú. demasiado hiperactivos. Y muchas veces no se les toma en cuenta alguna participación porque ellos tienen Energía, esa energía fuerte. Entonces, creo yo que la mejor opción que nosotros que podemos tomar es tomar en cuenta a ese niño, porque puede ir aprendiendo a ser más calmado, ver que se le toma en cuenta, que no se le pasa la vista gorda, como dicen, sino que él es importante para nosotros también. Ahí está. La justicia nos ve a todos importante. La justicia de Dios ve que todos tenemos un valor. No se va con este sí, con este no, sino que a todos nos ve. Claro, y Dios nos Bueno. manda a ser justos nosotros, porque él es amor, a Él le gusta que todo tenga justicia. Él quiere que nosotros seamos justos con los que necesitan. Y muchas veces podemos ver en casos muy importantes de que tal vez la persona cometió un error porque estaba quizás en ese lugar, pero él no hizo nada malo y termina ejecutado posiblemente, termina en la cárcel para el resto de su vida. Ya cuando la persona murió, dicen, no, era... Buena gente. Sí, En la Biblia hay parábolas, en la Biblia hay historias que nos cuentan cómo Dios se interesa por la justicia, por el amor, cómo Dios se interesa en que nosotros lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Tenemos la historia del buen samaritano. Ahí vemos una gran injusticia sí. y de personajes que Que es- nunca debería haber sido. Sí, que capaz si nosotros no nos hubiéramos imaginado de que se iban a ir, lo iban a ver y dicen, no, mejor no, porque no me va a quedar tiempo, ando apresurado. Yo creo que ahí nos enseña una lección muy importante a todos los que seguimos a Jesús. Nosotros estamos acá para ser un ejemplo del amor de Dios y de la justicia de Dios. Y esa historia a nosotros nos da un gran mensaje, que no solamente es vestirse bonito, asistir a una iglesia, es más que eso. Mostrar la justicia y el amor de Dios es, como decíamos anteriormente, es acción. Sí, más acción, menos palabras. O sea, no básicamente estamos diciendo de que no digamos que nosotros amamos al prójimo, que nosotros amamos a Dios, sino que también lo demostremos con nuestras acciones, porque muchas veces nosotros nos ponemos en primer lugar a nosotros y decimos, no, yo porque soy cristiano, yo sé que estoy bien, pero no vemos la injusticia que tal vez estemos haciendo con ciertas personas. Tenemos que demostrar que nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo, para que esa persona pueda aprender a amar al prójimo y pueda aprender a amar a Dios también. Ya cerrando, esta lección nos enseña a nosotros, como hijos de Dios, que debemos de ser personas de justicia y de amor, que no debemos tener preferencias, sino que debemos de amar como Dios nos ama y ser justos. Y debemos de, en cuanto dependa de nosotros, hacer justicia. Si algo no está correcto en mi trabajo, hablar con
con el manager, con el respeto que se merece y la mejor manera que se pueda, a decirle que esto no está bien. Pero no podemos quedarnos nosotros callados y ver que la injusticia corre y crece y nosotros con los brazos cruzados. No, Dios no nos manda a eso. Y si no se puede hacer nada, ponerlo en oración, porque aunque como seres humanos tal vez no hagamos justicia, Dios sí la hará. Y lo más importante es que tenemos un mundo donde Dios nos va a llevar, ya no va a haber más, ya no va a haber más injusticia, sino que Dios vamos a morar con Él y se acabó toda la injusticia y todo lo que hay. Gracias por haber estado con nosotros. Comparte este programa y la próxima semana los esperamos. Bendiciones.